Activa tus neuronas con estos 4 retos mentales. Vamos directamente con el primero. Tenemos que un caracol sube por un poste de 10 metros. Si cada día sube 3 metros y baja 2 metros, la pregunta es, ¿en cuántos días llegaría a la cima? Ahora es tu turno. Déjame en los comentarios cuál crees que de estas opciones es la respuesta. Veamos si acertaste. Por aquí voy a colocar una cuadrícula de 10 metros para entenderlo mucho mejor. Entonces por acá tendríamos el metro 1, acá sería el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 metros. Entonces esto nos va a representar los 10 metros del poste. Entonces ahora vamos a resolverlo juntos. En el día 1, ¿qué pasa? Sube 3 metros y baja 2 metros, ¿verdad? Entonces sube 1, 2 y 3 metros. Pero luego, ¿qué pasa? Baja 1 y 2 metros. Por lo tanto, en el día 1, en el primer día, quedó en 1 metro. Y el día 2, ¿qué pasa? Vuelve y sube otros 3 metros. Entonces sube 1, 2 y 3 metros. Pero ahora baja otra vez 2 metros. Bajaría 1 y 2 metros. Entonces ahora quedaría ¿en qué? El día 2 quedaría en 2 metros. Y fíjate muy bien en esto. Acá cada día realmente está avanzando simplemente 1 metro. Y aquí muchos en este ejercicio se confunden porque piensan que el caracol siempre va a bajar los 2 metros. Y ya vamos a ver por qué les digo eso. Vamos a continuar haciéndolo y sabemos que va de que siempre va a avanzar 1 metro. Entonces, en el día 3 avanza ¿qué? 1 metro, porque sabemos que sube ¿qué? 1, 2 y 3 y baja 1 y 2, entonces queda 3 metros. Entonces ya sabemos esto, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos a los 10 metros. Entonces ahora continuamos en el día 4. Y en el día 4, ¿qué pasa? Otra vez 4 metros. En el día 5, 5 metros. En el día 6, 6 metros. En el día 7 serían 7 metros. Y aquí cambia todo. En el día 8, el caracol ¿qué? Sube 3 metros, ¿verdad? Entonces sube 1, 2 y 3 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que llega directamente a los 10 metros. Y como ya llegó a los 10 metros, pues ¿qué resulta? Ya no vuelve a bajar. Así que la respuesta a la pregunta ¿en cuántos días llegará a la cima? Ya la tenemos. ¿Y sería cuánto? 8 días. Así que la respuesta correcta es el literal B, 8 días. ¿Acertaste o te equivocaste? Comenta aquí abajo. Seguimos avanzando. Cuidado con este desafío. Aquí tenemos que reducir toda esta expresión utilizando la propiedad de las potencias. Y tenemos estas opciones. Así que ahora es tu turno. Pausa el video e intenta resolverlo. Ahora viene lo interesante. Primero vamos a tomar este 20 de acá y lo vamos a escribir de otra manera. Entonces la expresión nos quedaría 20 elevado a la 2 por 10. Y abajo nos quedaría 10 elevado a la 10. Y mira lo que pasa aquí. Podemos usar la propiedad de las potencias que nos dice que a elevado a la n por m, que es lo mismo que tenemos acá, es igual a elevado a la n, todo esto elevado a la m. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 20 elevado a la 2. Sabemos que el 20 sería la a, el 2 sería la n y la m sería el 10. Entonces nos quedaría todo esto elevado a la ¿cuánto? Si m es 10, entonces nos quedaría elevado a la 10. Y todo esto sobre 10 elevado a la 10. Y sabemos que 20 elevado a la 2 es lo mismo que decir 20 por 20. Y esto nos daría
cero por cero, cero, cero por 2, cero, 2 por cero, cero, y 2 por 2, 4. Entonces esto nos daría igual a 400. Entonces aquí este resultado nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 400 elevado a la 10 y 10 elevado a la 10. Fíjate bien en esto. Como arriba y abajo tienen el mismo exponente, podemos dejar una sola fracción elevada a la 10. Entonces nos quedaría 400 sobre 10 y todo esto elevado a la 10. ¿Y ahora qué podemos hacer acá? Mira que podemos simplificar este cero con este cero. Y 40 dividido 1, pues nos da igual a 40 elevado a la 10. Así que la correcta es la letra C. ¿Te pareció fácil o difícil? Te leo en comentarios. Si disfrutas estos desafíos para activar la mente, suscríbete porque todavía quedan más retos. Vamos por otro. Este reto pone a prueba tu mente. Un granjero tiene 24 aves, entre gallos y gallinas. Si el doble número de gallos es igual al número de gallinas, ¿cuántos gallos tiene el granjero? Tómate unos segundos. De estas opciones, elige tu respuesta y déjala en los comentarios. Ahora vamos a comprobarlo. Voy a representar lo que es los gallos con la letra X. Entonces, X igual a gallos. Y la parte de las gallinas lo vamos a representar con la letra Y, igual a gallina. Mira acá, un granjero tiene 24 aves entre gallos y gallinas. ¿Esto qué quiere decir? Que X más Y, que son los gallos y las gallinas, es igual a 24. Entonces acá tenemos nuestra primera ecuación. Y ahora mira esto. Nos dice que el doble número de gallos, entonces el doble número de gallos, ¿qué sería? Gallo sería X. Entonces sería 2X, el doble sería multiplicar esos gallos por 2. Entonces 2X entonces es igual al número de gallinas y las gallinas son Y. Entonces 2X igual a Y. Y aquí está la clave. Mira que en esta segunda ecuación ya sabemos que Y vale ¿qué? 2X. Entonces podemos reemplazar esto en la primera ecuación, en la parte de Y, que nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría X más, ¿y Y quién es? Y sería 2X. Entonces nos quedaría X más 2X igual a 24. ¿Y ahora qué procedemos a hacer? Mira, tenemos acá una suma. X más 2X sería igual a 3X igual a 24. Y ahora vamos a hacer esta parte por este lado. Mira que el 3 que está multiplicando la X ahora va a pasar al otro lado a dividir. Entonces quedaría así, X igual a 24 dividido 3. Y 24 dividido 3 nos da igual a 8. Así que el granjero tiene que 8 gallos. Y el resto, que serían las gallinas, que sería 8 menos 24, pues serían 16 gallinas, que sería igual a Y. Y ahora marcamos la letra B, que serían 8 gallos. ¿Lo hiciste así? Escríbelo en los comentarios. Continuamos. Aquí pasa algo curioso. ¿Cuál será el número que sigue en la secuencia? Ahora tenemos letras y también números. Mira muy bien este desafío y trata de encontrar la respuesta. Fíjate bien en esto. Vamos a colocar las letras en orden alfabético. Entonces, la primera letra que tenemos de todas estas en el alfabeto es la A. Y la última de todas estas que tenemos acá sería la J. Entonces vamos a ir de la A hasta la J. Entonces sería A, B, C, D, E, F, G, H, I y nos faltaría la J. Y a cada una de las letras del alfabeto les va a corresponder el número en orden. Por ejemplo, A va a ser ¿qué? 0. Entonces el que le sigue a B sería 1 y así hasta llegar a la J.
Entonces acá tendríamos 2, por acá 3, E sería 4, F sería 5, G sería 6, H sería 7, I sería 8 y J sería 9. Ahora mira cómo cambia todo. La A es igual a ¿qué? A 0, ¿verdad? Y mira que acá coincide a 0. Y ahora miramos la J. La J es 9. Y el siguiente número acá es 9. Es decir, que está coincidiendo. Y ahora vamos con la letra G. G sería igual a 6. Y mira, también es 6. Así que vamos por buen camino. Seguimos revisando. Ahora la E sería que 4. Y acá tenemos 4. Ahora seguimos la I y sería 8. Y este también es 8. Y ahora vamos con qué? Con la D. Y la D está por acá que sería 3. Y acá también nos coincide. Es decir, que ya encontramos el patrón a esta secuencia. Y ahora vamos con las últimas letras. Por acá tenemos que H. Y H corresponde a 7. Por lo tanto, vamos a ir armando el número misterioso que nos están pidiendo. Entonces sería por acá 7. Ahora seguimos con la B y B sería 1. Entonces B, 1. Y la F sería ¿qué? 5. Entonces tendríamos el siguiente número, 715. Así que la respuesta correcta la encontramos en el literal D, 715. Antes de terminar, quiero saber cómo te fue, cuántos retos acertaste y déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te gusta este entrenamiento para el cerebro, suscríbete y seguimos activando la mente. Nos vemos en el próximo desafío.